ardía una convicción, que Dios no había olvidado a su pueblo, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob aún tenía una palabra por cumplir. El aire olía a arena caliente y a promesa. Los pies cansados del pueblo dejaban huellas que el viento pronto borraba, pero en cada paso resonaba la memoria del Dios que los había libertado, porque el Señor había abierto un camino donde no había camino, y las aguas del mar, obedeciendo a su voz, se habían alzado como muros líquidos de salvación. Según el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 21, extendió Moisés su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. En aquel amanecer imposible, cuando el pueblo cruzó sobre tierra firme y vio al ejército del faraón hundirse entre las olas, la historia de la humanidad cambió para siempre. Miriam, la profetisa, se adelantó entre el pueblo. Su corazón temblaba no de miedo, sino de una emoción sagrada. Había visto el poder de Dios, había oído su voz en el estruendo de las aguas, y en ese instante comprendió que el cielo le pedía algo, que levantara su voz. Entre las sombras disipadas del amanecer, tomó un pandero entre sus manos, y su canto se elevó como fuego que rompe la oscuridad. El sonido del pandero resonó sobre la arena, y el eco alcanzó las montañas. Las mujeres comenzaron a seguirla, danzando con los pies descalzos, mientras sus túnicas blancas se teñían de polvo dorado. Era el canto de los libres, la voz del alma agradecida, la alabanza que atraviesa los siglos. Según el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 20, la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. En ese momento, el cielo se unió a la tierra y el viento se mezcló con los cantos. Las aguas que habían sido muros de temor ahora eran memoria de salvación. Miriam no cantaba sola, el mismo Dios cantaba a través de su voz. El mar se cerró, los enemigos se hundieron, y sobre la arena quedó el silencio de la victoria. Miriam alzó los ojos, respiró hondo y supo que aquel canto no era solo suyo, sino de todas las generaciones por venir. Porque cuando Dios libera, el alma no puede callar. Y así comenzó la historia de la mujer que elevó su voz cuando el mar se abrió. Una historia de fe, de fuego y de promesa cumplida. ¿Hasta dónde puede llegar una voz guiada por la fe? ¿Qué sucede cuando una mujer escucha el llamado de Dios en medio del rugido de las aguas? El desierto aún no había terminado, pero la libertad ya había comenzado a cantar. El amanecer siguiente se levantó con un silencio que parecía sagrado. El mar, que la noche anterior había sido abismo y salvación, dormía ahora en calma, extendido como un espejo que recordaba el poder de Dios. Los cuerpos de los egipcios flotaban en la orilla, y el pueblo de Israel, temblando aún de asombro, comprendía que no existía otro poder en el cielo ni en la tierra capaz de hacer lo que habían visto. El aire traía olor a sal y a libertad. Las olas golpeaban suavemente las piedras, como si el mismo mar aplaudiera la fe de los que habían cruzado. En medio de aquel pueblo sin armas, sin murallas, sin patria, Miriam caminaba con los ojos fijos en el horizonte. Había visto el rostro de la justicia divina y comprendía que el milagro no terminaba con el paso del mar, sino que apenas comenzaba el viaje más difícil, aprender a confiar cada día. Los hombres aún observaban el mar en silencio, pero las mujeres seguían a Miriam. Aquella mujer de manos fuertes y mirada profunda se había convertido en el corazón de su esperanza. Ellas sabían que en su voz había algo que no venía de la tierra, una fuerza que provenía del Espíritu de Dios. Según el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 21, Miriam les respondía: «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Aquel canto no fue solo un himno, fue una declaración eterna. El Señor es quien pelea las batallas. El Señor es quien rompe las cadenas. Mientras el sol ascendía, el campamento se llenaba de murmullos. Algunos lloraban de alegría, otros buscaban comprender cómo seguir adelante en una tierra desconocida. Pero Miriam, con el pandero aún en las manos, caminó entre las tiendas recordándoles que el mismo Dios que abrió el mar también abriría un camino en el desierto.
Ella les hablaba con voz firme y dulce. No temáis, porque aquel que nos ha librado del faraón no nos dejará solos bajo el sol. Esa tarde, cuando el pueblo descansó, Miriam se arrodilló junto a una roca y oró en silencio. Su oración no pedía riquezas ni poder, pedía fortaleza, pedía que su voz nunca se apagara, que su canto siguiera siendo la señal de que Dios habitaba entre su pueblo. Los días siguientes fueron arduos. El calor era insoportable, el agua escasa y la fe del pueblo se ponía a prueba. A veces el viento levantaba remolinos de arena que cegaban los ojos y la esperanza parecía perderse en el horizonte. Pero cuando las dudas comenzaban a extenderse como sombra, Miriam alzaba su voz en oración y el sonido de su fe devolvía la calma. Era la voz de una mujer que había aprendido que el canto puede ser un escudo, que la alabanza puede ser más fuerte que el miedo. Según el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Miriam repetía esas palabras en su corazón una y otra vez, hasta sentir que el cielo mismo las devolvía con el viento. Esa noche, mientras el fuego del campamento crepitaba, algunos niños se acercaron a ella. Querían oír la historia del mar. Miriam les contó cómo las aguas se habían levantado y cómo Dios había protegido a cada uno. Hablaba despacio, con voz suave, mientras el reflejo del fuego iluminaba sus ojos. En cada palabra había ternura, en cada pausa una verdad profunda. Dios no se olvida de los que confían en Él. En medio del silencio, el desierto parecía escucharla. Las estrellas innumerables cubrían el cielo como un manto de promesa. Miriam levantó la mirada y sintió que cada estrella era un recordatorio de la fidelidad divina. El mismo Dios que había prometido a Abraham multiplicar su descendencia, ahora guiaba a sus hijos bajo esa bóveda de luz. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y acompáñanos en este viaje de fe. Cada historia bíblica es una chispa que puede encender la esperanza en medio de la oscuridad. El viento volvió a soplar, arrastrando consigo el eco del mar que aún resonaba en la memoria de Israel. Miriam cerró los ojos, apoyó su mano sobre el pandero y prometió no dejar de cantar mientras tuviera aliento, porque sabía que el canto de los redimidos nunca se apaga, sino que atraviesa generaciones como una llama que no se extingue. La noche avanzó, las brasas del fuego se consumían lentamente, pero en el corazón de Miriam ardía algo que ni el desierto podía apagar: la certeza de que Dios aún hablaba, aún guiaba, aún respiraba entre ellos. El sol caía sin piedad sobre el desierto, derramando su fuego sobre la multitud que avanzaba lentamente. Los pies de los israelitas estaban cubiertos de polvo, las ropas impregnadas de sudor, y el cansancio comenzaba a pesar como una piedra sobre los hombros. 3 días habían caminado sin hallar agua. 3 días de sed, de labios resecos, de miradas que se volvían al cielo en busca de una respuesta. El canto de Miriam aún resonaba en sus memorias, pero ahora el silencio se imponía. Cada paso parecía más largo que el anterior. Algunos niños lloraban, los ancianos tropezaban, y los corazones se agitaban entre la fe y la desesperación. Era el precio de la libertad, aprender a confiar cuando el milagro parece haberse detenido. Al caer la tarde, alguien gritó desde lo alto de una duna: ¡Agua! El eco de esa palabra corrió como viento de esperanza entre el pueblo. Todos se apresuraron hacia aquel lugar, y ante sus ojos apareció un estanque. Las aguas quietas reflejaban la luz del sol como si fueran espejos de plata. Hombres, mujeres y niños corrieron hacia la orilla, pero pronto un grito de horror recorrió el campamento. Las aguas eran amargas. Según el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 23, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. La sed volvió a apretar las gargantas y el murmullo se transformó en queja. Algunos comenzaron a hablar contra Moisés, otros lloraban de frustración. Miriam permaneció en silencio, observando el rostro cansado de su hermano, sabiendo que aquella prueba era más profunda que el calor y la sed. Era una prueba del alma. Moisés se apartó a orar, y Miriam lo siguió con la mirada.
El viento levantaba remolinos de arena a su alrededor, como si el cielo mismo esperara. Según el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 25, Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Cuando el tronco tocó la superficie, el milagro sucedió. Las aguas amargas se convirtieron en dulzura, y el pueblo bebió hasta saciarse. Miriam se arrodilló junto al agua y mojó sus manos. El frescor le recorrió la piel como una caricia divina. Alzó los ojos al cielo, agradeciendo en silencio. Aquella fuente era más que alivio, era una lección. Dios no solo había abierto el mar, también transformaba la amargura en esperanza. El pueblo bebió con lágrimas en los ojos, y Miriam, viendo el rostro de las mujeres y los niños, comprendió que cada paso por el desierto era parte del propósito. En la arena se escribía la historia de la fe. A veces el camino parecía castigo, pero en realidad era preparación. Cuando la noche cayó, el campamento reposó a la orilla de Mara. Las estrellas brillaban sobre las tiendas y el murmullo del agua dulce llenaba el aire. Miriam caminó sola unos metros y contempló el reflejo del cielo en la superficie tranquila. Allí, bajo el resplandor de la luna, recordó los días de Egipto, el clamor de las madres, el peso del yugo. Todo eso había quedado atrás. Sin embargo, el desierto aún no había terminado. En el corazón de Miriam se mezclaban la gratitud y la inquietud. Sabía que la fe del pueblo era frágil y que vendrían nuevas pruebas, pero también sabía que Dios no los había traído hasta allí para abandonarlos. Según el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 26, Jehová dijo: «Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad te enviaré de las que envié a los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador». Aquellas palabras se grabaron en el alma de Miriam. Yo soy Jehová tu sanador, no solo de cuerpos, sino también de corazones. Dios estaba curando a su pueblo de siglos de esclavitud, de temor, de desconfianza. Cada gota de agua dulce era una promesa. El Creador no olvida a los suyos. Antes de dormir, Miriam se acercó al borde del campamento y vio cómo las brasas de las hogueras se apagaban lentamente. El viento soplaba suave y el desierto parecía más amable. Cerró los ojos y sus labios pronunciaron un cántico apenas audible, una oración hecha música. Era un agradecimiento al Dios que endulza lo amargo, al Dios que transforma las lágrimas en fe. En la oscuridad, su voz se perdió entre las dunas, pero el cielo la escuchó, porque cuando la profetisa hablaba, el desierto callaba. El amanecer en Mara fue distinto. No había llanto ni quejas, solo el sonido del agua al correr entre las piedras y el murmullo agradecido de las mujeres que llenaban sus cántaros. El pueblo había bebido, y el desierto, por un instante, había perdido su dureza. Miriam observaba cómo la vida regresaba al rostro de los cansados. Había aprendido que el alma también tiene sed y que solo la presencia de Dios puede saciarla. El camino volvió a llamar y las tiendas fueron desmontadas. Miles de pasos se movieron otra vez sobre la arena. A cada jornada, la nube que simbolizaba la presencia divina iba delante de ellos, marcando el rumbo. Nadie sabía a dónde los conducía, pero todos sabían quién los guiaba. El viento soplaba desde el oriente, trayendo consigo el aroma de la libertad y la incertidumbre. Según el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 27, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Era como un oasis escondido por la misericordia divina, un respiro de paz después de días de fuego y polvo. Los niños corrieron hacia las fuentes, riendo con alegría pura. Los ancianos se sentaron bajo la sombra de las palmeras, y las mujeres extendieron sus mantos para descansar. Miriam se acercó al agua y hundió los pies descalzos en el manantial. El frescor subió por su cuerpo como un bálsamo. Miró las palmeras que se mecían suavemente y pensó que quizá aquel lugar era una metáfora del alma humana. Solo florece donde el agua de Dios toca la raíz. Moisés y Aarón se apartaron para orar, y Miriam quedó entre las mujeres,
guiándolas en un nuevo cántico. Esta vez no era un canto de guerra ni de triunfo, sino de descanso. Su voz se alzó suave como el murmullo del agua que corre. Hablaba de gratitud, de confianza, de esa calma que sigue al milagro. Jehová nos ha traído hasta aquí, dijo con serenidad. El mismo que abre mares también planta palmeras en el desierto. Las mujeres la escuchaban con atención. Algunas habían perdido esposos en Egipto, otras habían cargado hijos enfermos durante el viaje, y en los ojos de todas brillaba algo nuevo: esperanza. Miriam las miraba una por una, recordando que el Señor no había olvidado ninguna lágrima, que cada dolor tenía un propósito en el plan eterno. Elim se convirtió en un refugio, un tiempo de reposo antes de la próxima jornada. Los días pasaron lentos, llenos de luz dorada. El sonido del agua al caer en los estanques acompañaba las oraciones del pueblo. Por las noches, cuando el cielo se cubría de estrellas, Miriam se sentaba sola, mirando hacia el oeste, hacia Egipto, que ya era solo una sombra lejana. Recordaba los años de esclavitud, los gemidos bajo el látigo, las súplicas que parecían no llegar al cielo. Y ahora, allí, rodeada de fuentes vivas, comprendía que cada lágrima derramada en Egipto había sido contada por Dios. Ningún sufrimiento fue en vano. Según el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Jehová tu Dios te ha traído por este desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Miriam repitió esas palabras en su alma y entendió que la fe verdadera no nace en los palacios, sino en los lugares donde solo queda confiar. Durante las noches, las mujeres se reunían junto a ella. Algunas le pedían que les enseñara a orar, otras que les contara historias de su niñez, del día en que colocó a Moisés en el Nilo. Miriam les hablaba con humildad, sin buscar honores, porque sabía que la gloria pertenecía solo a Dios. A veces, decía, el Señor guarda silencio, pero su silencio no es ausencia, es preparación. Y cuando parece que nada ocurre, Él ya está obrando en lo invisible. El fuego de las hogueras iluminaba sus rostros, y el desierto parecía escucharla una vez más. En cada palabra había sabiduría nacida de la fe y del dolor. Miriam sabía que su papel no era mandar, sino mantener viva la confianza del pueblo, recordarles que detrás de cada nube y de cada tormenta había un propósito divino. Elim fue un descanso, pero también una advertencia. El camino no había terminado. La nube comenzaría a moverse otra vez, y con ella, el llamado a seguir adelante. Miriam observó el horizonte con calma. El viento nocturno le rozaba el rostro, trayendo el aroma del agua y el susurro de las palmeras. Mientras haya desierto, pensó, habrá necesidad de fe. El pueblo durmió tranquilo aquella noche, sin saber que el próximo amanecer los conduciría a nuevas pruebas. Pero Miriam ya lo presentía. Había aprendido que la fe no se mide por los milagros vistos, sino por la confianza en los que aún no han llegado. El fuego se extinguió lentamente y las sombras danzaron sobre la arena. Elim quedó en silencio, abrazado por la luz de las estrellas, y en ese silencio una oración se elevó desde el corazón de Miriam. Señor, mantén viva la voz de tu pueblo, aunque el desierto vuelva a rugir. Elim quedó atrás, como un sueño envuelto en brisa. La nube de la presencia divina comenzó a moverse una mañana, y el pueblo la siguió sin dudar. Las palmeras y las fuentes quedaron en el horizonte, y otra vez la arena volvió a ser el suelo bajo sus pies. El desierto de Sin se extendía delante de ellos, inmenso, vacío y ardiente. Allí, donde el sol parecía devorar el horizonte, la fe de Israel sería probada una vez más. El camino era largo, las provisiones escasas, y pronto los susurros de descontento comenzaron a recorrer las filas del pueblo. Miriam caminaba entre las mujeres intentando mantener viva la calma, pero en el aire se sentía el peso del miedo. Los niños pedían pan, los ancianos recordaban los días de abundancia en Egipto, y los hombres, exhaustos, empezaban a murmurar. Según el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 2, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto.
La libertad se les hacía dura de soportar. Ya no había látigos, pero sí incertidumbre. Ya no había esclavitud, pero sí hambre. Y en esa tensión entre la carne y el espíritu, entre la necesidad y la fe, el pueblo olvidó por un momento los milagros que había presenciado. Moisés y Aarón se apartaron para orar, mientras Miriam permanecía junto a las mujeres. Ella no hablaba con desesperación, sino con ternura. El Señor no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos, decía. Él abrirá camino aunque no haya grano ni horno. Pero en su interior también sentía el peso de la prueba. El hambre no perdona y la fe, cuando el estómago se vacía, parece más frágil. Aquella noche el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. El viento soplaba frío y el desierto se llenó de un silencio profundo. Miriam miró hacia arriba y oró en voz baja. Señor, acuérdate de tu pueblo. Tú que abriste el mar, abre ahora los cielos. Y el milagro ocurrió. Según el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 13, a la mañana siguiente, cuando el rocío se evaporó, quedó sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, blanca, como la escarcha sobre la tierra. El pueblo se asombró, sin entender lo que era. Y Moisés dijo, «Este es el pan que Jehová os da para comer». Miriam se arrodilló y tomó entre sus dedos aquel manjar extraño. Su textura era suave, su color pálido como la luz del alba. Lo llevó a sus labios y sintió que tenía sabor a miel. El desierto, que antes había sido vacío, ahora se convertía en mesa. El cielo alimentaba a la tierra. El pueblo recogió el maná cada mañana, lo suficiente para cada día. Según el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 18, el que recogía mucho no tuvo más, y el que recogía poco no tuvo menos. Cada uno recogía conforme a lo que había de comer. Miriam veía en aquel orden divino una enseñanza silenciosa. La provisión de Dios nunca llega antes ni después, sino en el momento exacto. Al caer la tarde, el viento trajo consigo el aroma de las codornices. Según el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 13, vinieron codornices que cubrieron el campamento. El cielo no solo les había dado pan, sino también carne. La misericordia de Dios descendía sobre ellos, no como castigo, sino como ternura. Miriam, al ver al pueblo comer con gratitud, levantó su mirada al cielo, donde el último resplandor del día se desvanecía. Recordó las aguas amargas que se habían vuelto dulces, y ahora veía el pan que caía del cielo. Comprendió que cada milagro tenía una enseñanza distinta, y que el Señor no solo alimentaba el cuerpo, sino el alma. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Miriam se alejó unos pasos del campamento. El desierto, bañado por la luna, parecía un océano de plata. Se sentó sobre una roca y escuchó el silencio. No había canto ni tambor, pero sí una melodía invisible, el sonido de la fidelidad divina que se renueva cada amanecer. Jehová proveerá, susurró. Lo mismo que Abraham había creído en el monte, ella lo repetía ahora en el desierto, porque quien abrió el mar también abriría el cielo cuantas veces fuera necesario. En su corazón brotó un pensamiento. La fe es el pan que no falta cuando todo parece vacío. Y Miriam, la profetisa, comprendió que su misión no era solo cantar la victoria, sino también mantener viva la esperanza en los días de silencio. Las estrellas brillaban como promesas sobre el campamento. El maná cubría la arena y cada partícula resplandecía como si la luz del cielo hubiera caído en gotas. Miriam cerró los ojos y respiró profundamente. El aire olía a vida. El pueblo estaba a salvo una vez más. Y así, entre el hambre y la abundancia, entre el polvo y la gloria, el viaje continuaba. Porque en cada paso del desierto, Dios enseñaba que el milagro no siempre es grande a los ojos del mundo, pero siempre es perfecto a los ojos del alma. El cielo amaneció rojo como un fuego lejano. La nube divina comenzó a moverse nuevamente, y el pueblo la siguió hacia una tierra seca y pedregosa. Atrás quedaban las huellas del maná, y adelante solo se veía la vastedad interminable del desierto. Era un silencio que pesaba sobre los hombros, un vacío que probaba la fe con cada respiración. Los días pasaron,
y el calor se volvió insoportable. Los odres se vaciaron, y el pueblo volvió a murmurar. La sed cortaba las gargantas y oscurecía el corazón. Miriam, aunque fatigada, caminaba entre las mujeres, ayudando a los niños y animando a los débiles. Pero la angustia era real. Los ojos de muchos se llenaban de lágrimas de desesperación. Según el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 1, partió toda la congregación de los hijos de Israel del desierto de Sin, por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Los murmullos se hicieron gritos. Algunos se acercaron a Moisés con ira, reclamando lo que su miedo les dictaba. ¿Nos has sacado de Egipto para morir de sed en el desierto? Moisés se apartó a clamar a Dios, y Miriam lo siguió con la mirada. Sabía que su hermano cargaba un peso imposible, guiar a un pueblo que aún no comprendía que la libertad también se construye con paciencia. Se arrodilló en silencio y oró: Señor, el desierto es duro, pero más duro es el corazón del hombre. Danos agua, pero también enséñanos a confiar. Entonces, el milagro volvió a manifestarse. Según el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 6, Jehová dijo: He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moisés levantó su vara y golpeó la roca. El sonido seco del impacto resonó como un trueno, y de pronto, el agua comenzó a brotar. El chorro cristalino corrió entre las piedras, primero como un hilo, luego como un río. Los niños corrieron a beber, las mujeres llenaron cántaros, y los hombres se inclinaron con lágrimas en los ojos. Miriam se acercó lentamente, extendió su mano y dejó que el agua le empapara los dedos. Era fría, pura, viva. El milagro había regresado, y con él, la fe. El pueblo bebió hasta saciarse, y la voz de la multitud se transformó en alabanza. Miriam levantó su pandero, y un sonido suave rompió el aire. No era un canto de victoria como aquel del mar, sino de gratitud serena. Su voz se mezcló con el murmullo del agua, y el desierto entero pareció escuchar. «El Señor no se olvida», dijo. «Si el agua brota de la roca, también brotará esperanza de nuestros corazones». El viento sopló, levantando un remolino de arena dorada. Las palabras de Miriam quedaron suspendidas en el aire, grabadas en el alma del pueblo. Dios había respondido una vez más, mostrando que su presencia no estaba limitada al mar ni a los cielos abiertos. También habitaba en la piedra, en lo seco, en lo que el hombre consideraba muerto. Según el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 18, «Abriré ríos en las alturas desoladas y fuentes en medio de los valles. Abriré el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales». Miriam comprendió que aquel versículo, siglos después escrito por los profetas, ya se estaba cumpliendo ante sus ojos. Al caer la noche, Refidim se llenó de vida. El sonido del agua acompañaba los sueños del pueblo. Miriam, sentada junto al manantial, observaba su reflejo en la superficie temblorosa. Se veía cansada, pero en sus ojos brillaba la paz de quien ha visto al Dios vivo actuar una y otra vez. Recordó las palabras que había dicho junto al mar: «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido». Y comprendió que aquel canto no era pasado, sino presente. Cada milagro era una estrofa nueva de la misma melodía divina. Antes de dormir, Miriam tocó el agua una vez más y murmuró: «Señor, que esta fuente nunca se seque, ni en la tierra ni en mi alma». El viento se detuvo. Las estrellas parecían más cercanas, y en medio del silencio, la roca seguía dando agua, como si el corazón de Dios mismo latiera dentro de ella. Así aprendió Israel que incluso en el terreno más árido, la fe puede abrir manantiales. Y Miriam, la profetisa, guardó esa lección en su espíritu, sabiendo que el viaje aún no había terminado. La paz de Refidim no duró mucho. El sol aún se levantaba sobre los montes cuando un rumor corrió por el campamento como una sombra que se extiende. Desde el sur, un enemigo se acercaba. Eran los amalecitas, pueblo de guerra, despiadado y rápido, que atacaba sin aviso, como las tormentas del desierto.
El pueblo de Israel, cansado y sin ejército, no tenía más que su fe y las manos del profeta. El aire se volvió tenso. Las mujeres corrieron a proteger a los niños, los hombres buscaron piedras y lanzas improvisadas. Miriam, con el corazón apretado, miró hacia el horizonte y vio las columnas de polvo que se levantaban con el paso del enemigo. Era la primera batalla después de la libertad, la primera vez que la fe debía empuñar valor. Moisés reunió a los hombres y ordenó a Josué preparar a los más fuertes para el combate. Según el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 9, dijo Moisés a Josué: «Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios estará en mi mano». Miriam observaba a su hermano mientras hablaba. En sus ojos había serenidad, pero también un peso inmenso. El amanecer siguiente, el valle se cubrió de movimiento. El sonido del metal golpeando contra piedra resonaba como un trueno distante. Josué descendió con sus hombres al campo, y Moisés subió al monte acompañado de Aarón y Hur. Miriam, desde el campamento, miraba hacia la montaña con los ojos fijos en la silueta de su hermano, erguido bajo el sol, sosteniendo en alto la vara del Dios viviente. Según el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 11, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Miriam lo vio desde abajo. Cada vez que la vara se mantenía en lo alto, el pueblo cobraba fuerza. Cuando caía, el enemigo avanzaba. No era una guerra de lanzas, sino de fe. La victoria dependía de la oración, no de la fuerza humana. El calor del día se volvió insoportable. Moisés, agotado, apenas podía sostener los brazos. Entonces Aarón y Hur tomaron una piedra y se la pusieron por asiento, y se colocaron a cada lado para sostenerle las manos. Miriam, al ver aquella escena, sintió un nudo en la garganta. Comprendió el misterio. La fe se mantiene cuando otros ayudan a sostenerla. Nadie vence solo. El sol comenzó a caer, y la batalla rugía abajo en el valle. Josué luchaba con coraje, pero era la oración de Moisés, sostenida por sus hermanos, la que mantenía al enemigo a raya. Desde el campamento, las mujeres clamaban a Dios, y Miriam, con su pandero sobre las rodillas, comenzó a entonar un cántico que elevó el alma del pueblo. No era un canto de miedo, sino de autoridad. «Jehová es nuestra bandera», proclamó. «Él pelea por nosotros, y su brazo no se cansa». Según el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 13, Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. La victoria llegó al caer la tarde, cuando los rayos dorados del sol se apagaban sobre la arena. El silencio volvió al valle, y el polvo se asentó lentamente sobre los cuerpos de los enemigos vencidos. Moisés descendió del monte con el rostro cubierto por la luz del ocaso. Miriam corrió hacia él. En sus ojos había lágrimas, no de tristeza, sino de reverencia. Sabía que aquel día Dios había mostrado que la oración es más poderosa que cualquier arma. Según el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 15, Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi, que significa «El Señor es mi bandera». Miriam se arrodilló ante aquel altar y colocó su pandero sobre las piedras. Tocó su borde y murmuró: «Hoy hemos aprendido que las manos levantadas pueden detener ejércitos». El viento del desierto sopló, moviendo el manto de la profetisa. En su corazón entendía que la victoria no era solo del pueblo, sino de la fe que se había mantenido en alto. Aquella escena quedaría grabada en su memoria como una lección eterna. Cuando la fuerza se acaba, la oración sostiene. Cuando los brazos tiemblan, Dios envía manos que los levantan. Esa noche, el campamento descansó bajo un cielo limpio. Las estrellas parecían más cercanas, como testigos silenciosos del milagro. Miriam se sentó junto al fuego, observando el resplandor sobre la vara que había vencido al enemigo. El aire olía a descanso, a fe recién nacida. La profetisa cerró los ojos y pensó en el largo camino aún por recorrer. El desierto seguía adelante.
pero ahora sabía que no caminarían solos. La presencia divina marchaba con ellos, invisible pero cierta, como una bandera que nunca cae. Antes de dormir, Miriam susurró: Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera. Aunque el enemigo se levante, Él siempre será nuestra victoria. El viento respondió con un murmullo suave, como si el mismo Dios le devolviera el canto. El viaje continuó entre montes y valles, siguiendo la columna de nube durante el día y la de fuego durante la noche. Cada paso acercaba al pueblo al destino que Dios había escogido desde antes del tiempo. Los corazones aún cargaban el cansancio del desierto, pero en el aire comenzaba a sentirse algo distinto, una expectación profunda, como si la creación entera contuviera la respiración. Cuando llegaron a los pies del monte Sinaí, el viento se volvió más frío, y el cielo se cubrió de un resplandor extraño, ni luz ni sombra, como si lo invisible se preparara para hacerse visible. El pueblo acampó frente al monte y el silencio cayó sobre ellos. Era un silencio sagrado, el preludio de algo que los ojos humanos apenas podían soportar. Según el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 3, Moisés subió hacia Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Desde la distancia, Miriam observó cómo su hermano ascendía lentamente entre la niebla, su silueta perdiéndose entre las piedras oscuras. Su corazón se agitaba. Sabía que aquel encuentro no era solo para Moisés, sino para todo el pueblo. Durante 3 días, el campamento se preparó. Los hombres lavaron sus ropas, las mujeres ordenaron las tiendas y los niños fueron enseñados a guardar silencio. Nadie debía acercarse al monte, porque allí descendía la presencia del Altísimo. Miriam sentía el aire vibrar. Cada piedra, cada grano de arena parecía temblar bajo el peso de algo eterno. Al amanecer del tercer día, el cielo se rasgó con un trueno. Las nubes se abrieron y el fuego descendió sobre la cima del monte. Según el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de una trompeta invisible llenó el aire. Era un sonido que no venía de manos humanas. Retumbaba en el pecho, en la tierra, en el alma. Miriam cayó de rodillas junto a los demás, cubriéndose el rostro, pero dentro del temor había también un gozo indescriptible. Dios estaba allí, el mismo que los había liberado, el mismo que los alimentó en el desierto, el mismo que había hecho brotar agua de la roca. El fuego sobre el monte iluminaba el cielo entero. Las nubes se arremolinaban como un manto de gloria. Los rayos caían como lanzas de oro, y el sonido de la trompeta se hacía más fuerte, más profundo, hasta parecer el corazón del universo latiendo. Miriam sentía que el aire mismo cantaba. Entonces se oyó la voz. No era un eco ni un estruendo. Era una voz viva, llena de poder, una voz que no se oía con los oídos, sino con el alma. Según el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1, habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Las palabras sagradas recorrieron el valle como un río de fuego. Miriam tembló. Cada mandamiento resonaba en su espíritu como una llama que purifica. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás. No robarás. Eran palabras que tallaban el alma como el cincel talla la piedra. El pueblo, aterrorizado y maravillado, se postró en tierra. Moisés permanecía de pie sobre la montaña, envuelto en resplandor. Aarón cayó de rodillas, y Miriam cubrió su rostro con el manto. Lágrimas corrían por sus mejillas. Era el temor santo, ese que no destruye, sino que limpia. El monte entero ardía, pero no se consumía. Miriam comprendió entonces que el fuego de Dios no destruye lo que toca, sino que lo transforma. El Sinaí era el altar del cielo, y su luz, la firma del pacto eterno. Esa noche, cuando el fuego aún brillaba sobre la montaña, el pueblo permaneció en silencio, sin atreverse a hablar. Miriam se sentó frente al monte, mirando las brasas del cielo.
Su corazón latía despacio, con reverencia. «El Dios que abre el mar», susurró, «también escribe en el fuego». En su interior sabía que aquel día el cielo había hablado para siempre, y que las palabras de Dios quedarían grabadas no solo en tablas de piedra, sino en los corazones de quienes creyeran. Según el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 36, «Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego». Miriam repitió ese versículo en su oración. Comprendió que aquel fuego no debía temerse, sino obedecerse. Mientras el pueblo dormía, ella permaneció despierta, mirando el monte envuelto en resplandor. En el silencio de la noche, una brisa leve descendió desde las alturas. No era viento común, sino el soplo del Espíritu que dejaba paz donde antes había temor. Miriam cerró los ojos. La profetisa que había cantado junto al mar ahora callaba ante el fuego, porque hay momentos en que el silencio es la más alta forma de adoración. Y allí, bajo el Sinaí, comenzó una nueva etapa. El pueblo tenía ahora no solo libertad, sino ley. No solo milagros, sino propósito. Los días que siguieron al fuego del Sinaí estuvieron llenos de reverencia. El pueblo había visto con sus propios ojos la gloria del Altísimo, y cada alma temía desviarse. Moisés, transformado por la presencia divina, descendió del monte con el rostro resplandeciente, llevando en sus manos las tablas del pacto. Miriam lo vio venir entre la nube, y su corazón se estremeció. Era como si la luz del cielo caminara entre los hombres. El pueblo se reunió ante él, y Moisés habló con voz firme, transmitiendo las palabras que Dios había mandado. El eco de los mandamientos retumbaba aún en la memoria de todos, pero ahora el Señor pedía algo más, un lugar donde su presencia habitara en medio de ellos. Según el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8, Jehová dijo: «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Esa orden encendió un fervor en el campamento. Hombres y mujeres comenzaron a traer ofrendas: oro, plata, telas, pieles, piedras preciosas y madera. Cada uno daba de lo que tenía, no por obligación, sino por gratitud. Miriam observaba el movimiento con emoción. Era la primera vez que el pueblo, recién liberado de la esclavitud, ofrecía de corazón. No daban por miedo, sino por amor. Según el libro de Éxodo capítulo 35, versículo 22, vinieron hombres y mujeres, todos los de corazón voluntario, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaron ofrenda de oro a Jehová. Miriam se unió a ellos. De su cuello quitó un pequeño colgante de cobre, recuerdo de los días en Egipto, y lo colocó sobre la mesa de las ofrendas. «No quiero llevar memoria de servidumbre», dijo, «sino de promesa». A su alrededor, las mujeres tejían lino fino y telas de colores, y los artesanos tallaban madera de acacia. El sonido de los martillos y las agujas formaba un ritmo sagrado, como si el mismo Espíritu de Dios guiara cada movimiento. Miriam caminaba entre ellos, animando, cantando suavemente. Su voz se mezclaba con el eco de los instrumentos, y el trabajo se volvía oración. Según el libro de Éxodo capítulo 36, versículo 5, los obreros dijeron a Moisés: «El pueblo trae mucho más de lo necesario para la obra que Jehová mandó que se hiciese». Era tanto el deseo de dar que Moisés tuvo que ordenar detener las ofrendas. Miriam sonrió al oírlo. Sabía que el milagro más grande no era el oro ni las piedras, sino el corazón transformado de un pueblo que había aprendido a confiar. Poco a poco, el tabernáculo comenzó a levantarse. Las telas ondeaban bajo el viento del desierto, los pilares se alzaban firmes, y el olor del incienso llenaba el aire. Miriam caminaba entre las tiendas, observando con lágrimas en los ojos. Allí, en medio de la arena, donde antes solo había vacío, se erguía una morada para el Dios invisible. Por las noches, cuando el fuego de la gloria divina descendía sobre el tabernáculo, el campamento entero se iluminaba con una luz dorada. Los niños miraban el resplandor con asombro, y los ancianos inclinaban la cabeza en silencio. Miriam se sentaba a lo lejos, observando aquella columna de fuego. No era el mismo fuego del Sinaí,
terrible y estruendoso, sino una llama suave, constante, que hablaba de cercanía. «Él está entre nosotros», susurraba, no en la cima del monte, sino en el corazón del pueblo. Moisés, Aarón y los levitas servían dentro del santuario, y Miriam, como profetisa, guiaba a las mujeres en los cantos de adoración. No eran palabras ensayadas, sino himnos nacidos de la experiencia, del hambre saciada, del agua brotando de la roca, del fuego que habló desde el cielo. Cada nota era memoria y testimonio. Según el libro de Éxodo capítulo 40, versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando Miriam vio la nube descender, cayó de rodillas, con lágrimas resbalando por su rostro. Era el cumplimiento de todo lo prometido, el Dios del cielo habitando entre los hombres. El pueblo se postró, y una paz profunda cubrió la tierra. Nadie habló, nadie osó moverse. Era como si todo el desierto contuviera el aliento. El fuego dentro del santuario ardía, y la nube se elevaba suavemente como una respiración divina. Miriam sintió que el mismo espíritu la envolvía, llenando su alma con una certeza. Dios no solo había liberado a Israel, también había escogido quedarse con ellos. Cuando la noche cayó y el campamento quedó en calma, Miriam permaneció despierta. El resplandor del tabernáculo iluminaba su rostro. Cerró los ojos y oró: «Señor, que nunca falte tu presencia entre nosotros. Si tu nube se mueve, que podamos seguirla. Si se detiene, que sepamos esperar». El viento del desierto se volvió suave, casi maternal. Las estrellas parecían más brillantes, reflejadas en el oro del santuario. Miriam apoyó su cabeza sobre las rodillas y susurró: «Tu morada está aquí y también dentro de mí». Así, en medio del polvo y el silencio, el pueblo aprendió que el verdadero templo de Dios no se construye con manos, sino con obediencia. Y Miriam, la voz del cántico y del consuelo, guardó en su corazón aquel resplandor que no se apagó jamás. El desierto seguía extendiéndose ante ellos como un océano sin fin. El tabernáculo, centro de la vida del campamento, se alzaba cada mañana bajo la nube divina y descansaba cada noche bajo el fuego que nunca se apagaba. Dios estaba entre ellos, pero los corazones humanos seguían siendo frágiles. Ni siquiera los escogidos estaban libres de las grietas del orgullo. Miriam, Aarón y Moisés caminaban juntos desde su juventud. Habían visto milagros imposibles, habían llorado juntos por la dureza del pueblo, habían sentido el peso del liderazgo. Pero con el tiempo, algo sutil comenzó a crecer entre ellos, una sombra que no venía del desierto, sino del corazón. Aarón, que servía como sumo sacerdote, llevaba sobre sus hombros las vestiduras sagradas, y Miriam, respetada por todos, era la voz profética de las mujeres. Sin embargo, la cercanía de Moisés con Dios despertó en ambos un sentimiento que no comprendían. El Señor hablaba con su hermano de una manera distinta, cara a cara, y ese misterio empezó a dolerles. Una tarde, mientras la nube reposaba inmóvil sobre el campamento, Miriam se acercó a Aarón. El viento soplaba suave y los niños jugaban entre las tiendas. Ella habló en voz baja, con un tono que mezclaba cansancio y confusión. «¿Por qué solo a él?», preguntó. «¿Acaso no hemos nosotros también hablado en nombre de Jehová? ¿No hemos también servido y creído?». Aarón bajó la mirada. En su interior, las mismas preguntas lo atormentaban. No era rebeldía abierta, sino una herida silenciosa, un deseo de ser visto, de ser reconocido. Según el libro de Números capítulo 12, versículo 2, dijeron: «¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?». Aquellas palabras, que parecían pequeñas, subieron al cielo como una chispa en la oscuridad, y el Altísimo las oyó. De pronto, la nube se movió, el viento cambió, y un temor sagrado recorrió el campamento. Miriam sintió su corazón latir con fuerza. Sabía que algo más grande que ellos se acercaba. Según el libro de Números capítulo 12, versículo 5, Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. La voz de Dios resonó, no con ira humana,
sino con autoridad eterna. Oíd mis palabras, dijo el Señor. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me manifestaré a él en visión. En sueños hablaré con él, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y no por figuras. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? El silencio que siguió fue insoportable. Miriam cayó de rodillas, con el rostro en la arena. Las palabras del cielo pesaban más que las montañas. Había querido comprender, pero había olvidado el misterio de la obediencia. La nube se apartó lentamente del tabernáculo, y el aire cambió. De repente, Miriam sintió su piel arder. Miró sus brazos, y un horror la invadió. Estaban cubiertos de una blancura enferma. La lepra la había alcanzado. El grito de Aarón rompió el silencio. Se postró junto a ella, clamando con desesperación. «¡Ah, Señor mío!», dijo a Moisés. «No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado». Moisés, al ver a su hermana postrada, lloró. No hubo reproche en su rostro, solo compasión. Según el libro de Números, capítulo 12, versículo 13, clamó Moisés a Jehová diciendo: «Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora». El Señor respondió con justicia y misericordia. Miriam debía permanecer fuera del campamento 7 días para que todos comprendieran la gravedad del corazón orgulloso. Aquel aislamiento fue su desierto dentro del desierto. El campamento se detuvo. Nadie avanzó mientras ella estaba fuera. Era como si Dios quisiera enseñarles que ni el viaje más sagrado puede continuar sin humildad. Desde su tienda, Miriam veía la nube inmóvil sobre el tabernáculo y escuchaba los cantos del pueblo. Su corazón se quebrantó. Allí, sola bajo el cielo estrellado, lloró. No por su enfermedad, sino por haber olvidado lo que un día había cantado, que toda la gloria pertenece solo a Dios. En el silencio oró: «Señor, yo, que canté tus maravillas, dejé que el orgullo ensuciara mi voz. Límpiame no solo la piel, sino el alma». El viento sopló, trayendo consigo un aroma de incienso. En su interior sintió una paz suave, un perdón que descendía como el rocío sobre la tierra seca. Sabía que sería restaurada. 7 días después, el Señor la sanó. Según el libro de Números, capítulo 12, versículo 15, Miriam fue encerrada fuera del campamento 7 días, y el pueblo no partió hasta que se reunió Miriam. Cuando regresó, el pueblo la recibió con cantos. Las mujeres salieron con panderos, no de celebración, sino de bienvenida y humildad. Miriam alzó su mirada al cielo. Había aprendido que incluso los corazones que Dios escoge deben ser quebrantados para permanecer puros. Desde ese día, su voz fue más suave, su mirada más compasiva. El desierto continuó, pero en ella algo había cambiado para siempre. Había comprendido que la verdadera grandeza no está en ser vista, sino en servir. Que la profecía sin humildad es ruido, pero con humildad es luz. El 7º día amaneció con un resplandor distinto. El viento soplaba suave, como si el desierto mismo esperara una señal. La tienda donde Miriam había permanecido aislada se iluminó con la primera luz del alba, y su piel, antes blanca como la nieve, volvió al color cálido de la vida. El dolor se desvaneció y una paz profunda descendió sobre ella. No había cicatriz visible, pero en su alma había una marca nueva: la humildad. Fuera de la tienda, el pueblo aguardaba en silencio. Nadie había marchado durante esos días. Todos sabían que el viaje no podía continuar sin ella. Cuando Miriam salió, envuelta en un manto sencillo, los rostros se llenaron de lágrimas. Las mujeres corrieron hacia ella con sus panderos, pero esta vez el sonido fue distinto. No era el ritmo de la victoria, sino el eco de la misericordia. Aarón la abrazó con ternura. Moisés, con los ojos humedecidos, levantó la mano hacia el cielo. Según el libro de Números, capítulo 12, versículo 15, el pueblo no partió hasta que se reunió Miriam. Ese gesto no fue simple espera, fue reverencia.
Era como si Dios les enseñara que el cuerpo de su pueblo no puede avanzar mientras uno de sus miembros esté herido. Miriam miró el campamento extendido ante ella. Los miles de rostros que la observaban no veían ya solo a la profetisa del mar, sino a una mujer restaurada, quebrantada y redimida. Su caída se había convertido en enseñanza, su silencio en sabiduría. «El Señor es justo», dijo con voz firme, «pero también es compasivo. Él hiere para sanar y corrige para salvar». Las mujeres lloraban al oírla. Algunas se arrodillaron, otras elevaron sus manos. Miriam se acercó a una niña que lloraba entre la multitud y le secó las lágrimas. «No temas», susurró. «Dios no nos deja fuera del campamento para siempre. Su misericordia siempre nos llama de regreso». Aquel día, cuando la nube comenzó a moverse de nuevo, el pueblo emprendió la marcha. Miriam caminó entre las filas sin buscar el primer lugar. Su paso era lento, pero firme. Las mujeres la seguían y los hombres la miraban con respeto silencioso. El sol caía sobre las tiendas y la arena brillaba como oro. Durante la jornada, los murmullos que antes eran quejas se convirtieron en cantos. Los niños, imitando las melodías antiguas, repetían las palabras de Miriam: «Jehová es fiel, y su misericordia dura para siempre». El desierto se llenó de música una vez más, pero esta vez era un canto suave, nacido del quebranto. En la noche, cuando el campamento se detuvo, Miriam se apartó un poco para orar. Las estrellas cubrían el cielo como una multitud silenciosa. Recordó los días de gloria y los días de vergüenza, el sonido del mar abierto y el silencio de la soledad. Y en todo ello vio la mano del mismo Dios. Según el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Miriam sonrió al recordar ese principio. Comprendió que incluso la corrección divina es alimento, porque nutre lo invisible. El viento del desierto se alzaba con dulzura. A lo lejos, el resplandor del tabernáculo brillaba como un corazón encendido. Miriam sintió dentro de sí una voz silenciosa. «No temas, mi sierva, tu canto aún no ha terminado». Al día siguiente, mientras el pueblo avanzaba, algunos se acercaban a ella en busca de consejo. Los que dudaban, ella los animaba. Los que temían, ella los abrazaba. Los jóvenes, que apenas conocían los días de Egipto, la escuchaban como a una madre. Miriam se había convertido en algo más que una profetisa. Era el testimonio vivo de que la gracia de Dios restaura incluso a los que tropiezan. Una tarde, mientras el sol descendía en tonos de fuego sobre las montañas lejanas, Miriam se detuvo en lo alto de una duna y miró hacia el horizonte. El polvo del camino se elevaba tras la multitud como una nube dorada. Allí, de pie, recordó las palabras que Dios había dicho a Moisés en el Sinaí. «He visto la aflicción de mi pueblo, y he descendido para librarlo». Y comprendió que aquella promesa aún se estaba cumpliendo. Se llevó una mano al pecho y susurró: «Tu fidelidad me alcanzó». A su lado, una brisa cálida movió el polvo del suelo y formó un remolino que pareció danzar a su alrededor. Miriam cerró los ojos. Por un instante sintió que el cielo volvía a cantar con ella. El pueblo siguió caminando, y la nube avanzaba delante de todos. Detrás quedaban el orgullo, la lepra y los días de silencio. Adelante los esperaba la tierra prometida y nuevas pruebas, pero Miriam caminaba ligera, libre de cargas. En la inmensidad del desierto, su figura se recortaba contra la luz. Era la misma mujer que un día había levantado el pandero frente al mar, pero su canto ahora era más profundo, más puro, más sabio. No era el canto de la victoria, sino el de la redención. Y así, bajo el cielo eterno, Miriam volvió a ser la voz de Israel, no por su poder, sino por su humildad. El tiempo pasó como el viento entre las dunas. Los días se deslizaban unos sobre otros, y el desierto se convirtió en un compañero constante. Una generación entera comenzaba a desvanecerse, y una nueva se levantaba bajo el mismo cielo que había visto el mar abrirse y el fuego descender. Miriam
ya anciana, caminaba despacio entre las tiendas, con el rostro marcado por los años, pero con la mirada aún encendida por la fe. El cabello le caía plateado sobre los hombros, y sus manos, que un día habían sostenido el pandero del cántico, temblaban con la suavidad de la edad. Sin embargo, su voz no había perdido fuerza. Cuando hablaba, el campamento entero escuchaba. Había en ella una calma que solo poseen los que han visto al Dios invisible obrar en todas las estaciones del alma. El desierto había sido su hogar durante décadas. Allí vio morir a muchos de los que salieron de Egipto, hombres que una vez habían cruzado el mar con cantos de victoria, pero que no resistieron las pruebas de la fe. Miriam lloró por cada uno, oró por los hijos que heredaban la promesa y sostuvo a las mujeres que crecieron bajo su ejemplo. A veces, en las noches sin luna, las más jóvenes se acercaban a ella con temor. «Madre Miriam», le decían, «¿cuándo terminaremos de andar? ¿Dónde está esa tierra de la que todos hablan?». Ella las miraba con ternura, y su voz sonaba como el viento que acaricia las tiendas. «La tierra prometida no se alcanza solo con los pies, hijas mías, sino con el corazón. El que deja de creer, deja de caminar, aunque siga en pie». Sus palabras eran más que consuelo, eran sabiduría destilada del dolor, porque Miriam había aprendido que los milagros no bastan para sostener la fe si el alma se olvida de agradecer. Por eso, cada amanecer, antes que el resto del campamento despertara, ella salía sola al borde del desierto, miraba el horizonte y daba gracias a Dios, incluso sin ver el fin del camino. Según el libro de Números, capítulo 20, versículo 1, los hijos de Israel llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo habitó en Cades, y allí murió Miriam, y fue sepultada allí. Pero antes de su muerte hubo días de luz, de memoria y de enseñanza. En Cades, el aire era más seco que nunca, y la tierra agrietada como si hubiera llorado toda su agua. El pueblo, nuevamente sediento, volvió a murmurar. Moisés golpeó la roca con ira, y las aguas brotaron, pero el acto costaría caro. Miriam observó la escena desde su tienda. Entendió, con el corazón dolido, que incluso los santos pueden fallar cuando la paciencia se apaga. Se acercó a su hermano esa noche. Moisés estaba solo, con la cabeza inclinada y la vara apoyada junto a él. Miriam se arrodilló a su lado y tomó su mano. «Hermano», le dijo, «no cargues con más de lo que Dios te ha pedido. Él conoce tus lágrimas, y su promesa no depende de tus fuerzas, sino de su fidelidad». Moisés levantó la mirada. En los ojos de Miriam vio el mismo amor que lo había vigilado flotando en el Nilo, el mismo coraje que lo había sostenido frente al faraón. No hablaron más. El silencio de esa noche fue oración. Los días siguientes, Miriam comenzó a debilitarse. Su cuerpo, desgastado por los años y el sol, ya no respondía igual, pero su espíritu se mantenía firme. Las mujeres la visitaban cada tarde y ella les hablaba del Dios que nunca falla, del maná que aún caía cada mañana, del agua que aún brotaba de la roca, del fuego que aún ardía sobre el tabernáculo. «Mientras Él esté con nosotros», decía, «no estamos perdidos». Una tarde pidió su pandero. Las jóvenes lo trajeron envuelto en un manto. Las cuerdas ya estaban gastadas, el cuero reseco, pero al tocarlo, Miriam sonrió. «Este pandero ha visto el mar abrirse», susurró. «Ha oído el trueno de Dios en el Sinaí, y ahora oirá mi último canto». Su voz, aunque débil, se elevó clara. Cantó de la libertad, del desierto, del Dios que convierte la arena en altar. Las mujeres la acompañaron, y el eco de sus voces llenó el campamento. Era como si el espíritu de todo Israel cantara con ella. El sol descendía cuando Miriam cerró los ojos. En su rostro había paz, no de quien termina, sino de quien regresa. Su alma, libre de la carga del tiempo, se unió al canto eterno. El viento sopló suave, levantando polvo dorado alrededor de su tienda. Algunos dijeron que la nube descendió un poco aquella noche, como si el mismo Dios hubiera bajado a recibirla. Al amanecer, el campamento estaba en silencio. Aarón lloró en silencio. Moisés guardó su manto sobre una piedra y miró al cielo sin hablar. El pueblo entero permaneció quieto, como si el desierto se hubiera detenido en honor a ella.
fue sepultada en Cades, bajo un cielo claro y sin sombra. Las mujeres llevaron sus panderos y los colocaron sobre su tumba, como testimonio del cántico que nunca callará. A partir de ese día, cada vez que el viento soplaba sobre el desierto, las cuerdas de los panderos resonaban levemente, y las madres decían a sus hijas: «Escucha, es Miriam, la profetisa, que aún canta para recordarnos que Dios cumple lo que promete». El viaje de Israel continuó, pero nada volvió a ser igual. Miriam había sido la primera voz del canto, la primera mujer libre, el primer eco de esperanza. En su vida, el cielo y la tierra se habían encontrado una y otra vez. Y aunque su cuerpo descansaba en la arena, su fe seguía marchando delante del pueblo, guiándolos como una melodía que no se apaga. El día que Miriam fue sepultada, el desierto se volvió más quieto que nunca. El sol, que siempre ardía con furia sobre la arena, parecía ese día más tenue, como si incluso la luz se inclinara ante su descanso. La nube divina se mantuvo inmóvil sobre el tabernáculo, y ni los niños se atrevieron a correr entre las tiendas. El campamento entero sintió que algo sagrado había partido. Moisés caminaba en silencio. Cada paso dejaba huellas pesadas sobre la arena. Había perdido a su hermana, la voz que lo había acompañado desde la infancia, la que lo había vigilado en el Nilo y lo había alentado frente al faraón. Miriam no era solo familia, era una parte del alma del pueblo, la melodía que los recordaba quiénes eran. Sin ella, el viento sonaba diferente. Esa tarde, Moisés se detuvo junto a la tumba. No dijo palabra, pero su mirada estaba llena de oraciones. Aarón se acercó lentamente y puso una mano sobre su hombro. Ambos hombres miraron la arena que cubría el cuerpo de la profetisa y comprendieron que el tiempo avanzaba, implacable. Las generaciones cambiaban y el fin de su travesía se acercaba. El pueblo permaneció 3 días en luto. Nadie levantó tiendas ni tocó instrumentos. Las mujeres dejaron sus panderos a un lado, cubiertos con mantos, y las hogueras se encendieron sin cantos. Era el primer silencio que no nacía del miedo, sino de la gratitud. El eco de la voz de Miriam aún flotaba en el aire, invisible pero viva. Entonces, un nuevo desafío se levantó, como si el desierto mismo se rebelara ante su partida. Las fuentes se secaron, y el pueblo, sediento, volvió a murmurar. Según el libro de Números, capítulo 20, versículo 2, no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Era como si la muerte de Miriam hubiera dejado no solo un vacío en los corazones, sino también en la tierra. El agua, símbolo de vida, había fluido muchas veces donde ella había orado. Su nombre, en hebreo, significa rebelde, pero en el corazón de Dios, Miriam había sido intercesora, fuente y reflejo de misericordia. Ahora que su voz callaba, la sed regresaba. Moisés se postró ante el Señor, agotado. «Otra vez claman por agua, Señor», dijo con el alma cansada, «y yo estoy cansado de sus quejas, cansado de su dureza». Dios le ordenó hablar a la roca, pero Moisés, en un instante de ira, la golpeó 2 veces con su vara. El agua brotó, abundante, pero el acto trajo dolor. Según el libro de Números capítulo 20, versículo 12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Moisés cayó de rodillas, sintiendo el peso del juicio divino. Aarón, junto a él, bajó la cabeza. El agua corría a sus pies, pero no traía consuelo. Era como si la fuente llorara la ausencia de Miriam. Ella había cantado para que el pueblo recordara la fe. Ahora el pueblo bebía sin alabanza, sin gratitud. Esa noche, Moisés caminó solo hasta la duna más alta. Desde allí miró las estrellas. La brisa del desierto soplaba suave, y en ese viento creyó escuchar algo, una melodía lejana, el eco del pandero de Miriam, como si su hermana aún cantara en algún rincón del cielo. «El Señor es mi fortaleza y mi cántico», murmuró Moisés. «Él fue la voz de mi hermana y seguirá siendo mi voz». El fuego del campamento titilaba a lo lejos. El pueblo dormía,
saciado de agua, pero vacío de esperanza. Moisés comprendió que no era la sed del cuerpo la que más los consumía, sino la sed del alma. El agua podía calmar los labios, pero solo la fe podía calmar el corazón. Recordó cuando Miriam había dicho: «La libertad no termina con cruzar el mar, sino con aprender a confiar cada día». Esas palabras lo atravesaron como una flecha de luz. Miró hacia el cielo y habló en voz baja. Ella entendió antes que nosotros. Su canto no era solo para celebrar, sino para enseñar. A lo lejos, una estrella fugaz cruzó el firmamento, dejando una línea dorada sobre la oscuridad. Moisés sonrió. En su espíritu supo que Miriam no había partido del todo. Su voz seguía viva en los recuerdos del pueblo, en los cánticos que las madres enseñaban a sus hijas, en la fe que seguía brotando incluso en medio del desierto. Al amanecer, el pueblo volvió a moverse. La nube se elevó sobre el tabernáculo y las trompetas sonaron. Moisés observó al pueblo avanzar, y aunque su corazón dolía, también sentía paz. Sabía que Miriam había cumplido su propósito. Había enseñado a Israel a cantar incluso en medio del polvo. El viento levantó la arena, y por un momento el sonido se pareció a un pandero lejano. Moisés cerró los ojos y murmuró: «Aún canta, Aarón, aún canta». Y así, el desierto volvió a llenarse de movimiento. Pero en cada paso, en cada respiración, el alma del pueblo llevaba consigo el eco de la mujer que había levantado su voz cuando el mar se abrió, y que ahora, desde la eternidad, seguía recordándoles que Dios siempre cumple sus promesas. Pasaron los días y el desierto siguió siendo el mismo, vasto, ardiente y silencioso. Pero algo en el corazón de Israel había cambiado. La ausencia de Miriam se sentía en cada rincón del campamento, en cada fuente, en cada noche sin canto. Sin embargo, su legado seguía latiendo, invisible, como la raíz de un árbol escondida bajo la arena. Cada vez que las mujeres encendían el fuego al anochecer, hablaban de ella. Las más jóvenes preguntaban: ¿cómo era Miriam cuando cantó junto al mar? Y las ancianas, con los ojos brillantes, respondían: era fuego y agua al mismo tiempo. Era voz y viento. Cantó con el alma del pueblo entero. A veces las madres llevaban a sus hijas al borde del campamento y les mostraban el horizonte. «Mira allá», decían, «por donde se abre el amanecer». Por ese camino caminó Miriam, la profetisa que creyó cuando todos temían. Así, su historia comenzó a transmitirse como un hilo de oro entre generaciones. Los niños crecieron escuchando su nombre junto al de Moisés y Aarón. Y aunque su cuerpo descansaba en la tierra seca de Cades, su voz parecía seguir guiando la nube en el cielo. Una tarde, mientras el pueblo se detenía en medio de una jornada, un grupo de mujeres se reunió alrededor del fuego. Tomaron sus panderos, gastados por el tiempo, y comenzaron a tocar suavemente. El sonido era frágil, pero puro, como si las cuerdas del cuero recordaran aún las manos de Miriam. Cantaron su cántico antiguo: «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Las palabras resonaron como una oración viva. Las jóvenes, que nunca habían visto el mar, lo imaginaron con cada nota, con cada golpe del pandero. En sus mentes, las aguas se abrían otra vez, el viento soplaba, y el pueblo pasaba sobre tierra seca. El eco del cántico se extendió por el campamento. Los hombres dejaron sus labores, los niños guardaron silencio, y las voces de las mujeres llenaron el aire. Era como si el mismo Espíritu de Dios descendiera entre ellas. Moisés, al oírlas, cerró los ojos. En su corazón sintió que Miriam estaba allí, cantando con ellas desde la eternidad. El sonido del pandero se confundía con el del viento, y la arena se levantaba en espirales doradas. El fuego del campamento reflejaba los rostros encendidos de las mujeres. La fe, que parecía dormida, volvió a despertar. Según el libro de Éxodo capítulo 15,